Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a Irenka Decora. Tengo aquí preparadas ya unas cartulinas, ¿vale? Yo os recomiendo que hagáis 6 pulgadas, ¿vale? Y la doblez a 3, ¿vale? Y miden exactamente, veréis, de aquí a ahí miden 1, 2, 3, 4 pulgadas y un cuarto. El Canson de 180 gramos blanco. Tengo ya hechas varias libretitas que van blanco, o sea, papel blanco, craft, blanco y craft, ¿vale? Y tengo aquí hecho lo mismo con esta otra, blanco, craft. Estas dos uniones las he puesto con cinta de doble cara y esta de aquí con pegamento vinílico rebajado con agua, ¿vale? Entonces, os enseño cómo hacerlo y os enseño cómo pegar los dos libritos juntos, ¿vale? Las dos hojitas juntas. Veréis. Cojo de aquí estas dos y el resto las dejo por ahí. Abro tanto la blanca como la marrón. Voy a ponerme bien centradita, si me veis. Cojo 3 tiras de cinta de doble cara y se las coloco. Y lo que hago es, veis que las dos están dobladas hacia arriba, ¿vale? Lo que voy a hacer es lo siguiente, las junto aquí en el suelo, bueno, en el suelo, en el tapiz de corte. Perdón, tengo la tos. Y lo que hago es, toco aquí en un lado y toco aquí en el otro, ¿vale? Siempre apoyadas las dos en el suelo, no sé si lo veis. Y lo que hago simplemente es subir hacia arriba y apretar hacia los lados. Entonces yo ya tengo mi primer librito. El pegamento, cuanto menos pongáis, mejor. O sea, esto es poco, ¿vale? Pero lo que no quiero tampoco es que echéis una cantidad ingente de pegamento, porque lo que va a pasar con el librito es que se os va a arrugar. Se os van a arrugar los papeles. Entonces, con esto estaría bien. ¿Qué es lo que hago? Junto ambas partes, casi rozando, ¿vale? Para que os hagáis una idea, casi rozando. Y lo que hago ahora es ajustarlo. Lo primero, ajusto bien todos los libritos hacia abajo, ¿vale? Para que a mí el pliegue se me quede recto. Una vez que lo tengo, miro y digo, a ver, hay que moverlo un poquito. ¿Veis ahí que falta? Un poquito hacia abajo. Un poquito, no demasiado. Un poquito hacia abajo. Vuelvo otra vez a verificar los lomos. Y ya estaría. Voy a darle simplemente un repaso con la plegadora para lo primero que se quede bien doblado, ¿vale? Que es aquí donde están todas las dobleces. Y lo segundo para que se espachurre bien. Y luego lo único que hago es ponerle un peso encima. Vale, una vez que lo tenemos todo pegado, ¿vale? Tenemos aquí nuestro mini álbum, por así decirlo, ¿vale? Blanco y craft. Vamos a hacer la portada y os voy a enseñar cómo hacer un cierre súper fácil. Veréis. Vamos a hacerle aquí 2 agujeros más o menos a la mitad. Si queréis medirlo para que quede justo y exacto, pues yo lo hago a ojímetro. Y este más o menos que coincida con el de enfrente. Y veréis, con estos 2 hilos, voy a dejar esto aquí aparte que de momento me molesta más que otra cosa. Con estos 2 hilos voy a hacer lo siguiente, voy a hacer la cuerda que va a unir. Se me ha olvidado deciros antes, y aprovecho ahora que estoy aquí con las cuerdas, que he ido pegando una con otra con cinta de doble cara para poder secar el papel fácil, ¿vale? Que si lo hubiera puesto... Normalmente a esto se le dan 4 vueltas, entonces lo voy a pegar aquí al principio y voy a hacer una para saber cuánto hilo necesito, ¿vale? 2, 3, 4, cortamos. Igual lo debería de haber hecho un poco más justo al principio, pero bueno, así si sobra siempre se puede cortar, que si falta no le podemos añadir. Como os decía, para los pegamentos he puesto un pegamento de doble cara y otro pegamento de acrílico, porque el pegamento de doble cara me permite pegarlo y que no se mueva, y lo he hecho así porque
el papel se seque sin dobleces y sin arrugarse y sin nada de nada, ¿vale? Y luego he puesto pegamento vinílico, pegamento líquido, ¿vale? Porque necesitaba un poquito de movimiento hasta que se quedara en su sitio. Vale, pues como veis simplemente he cosido y he pasado por un arito, por un agujero y por el otro, la cinta. Lo que voy a hacer va a ser colocar pegamento aquí y esta va a ser mi base para luego poder atarlo delante, ¿veis? Vale, ya tengo aquí terminada mi libreta de tintas, ¿vale? Lo que he hecho ha sido pegar las letras de tintas, les he puesto un poquito de Distress Oxide, ¿cómo se llama este? Vintage Photo, ahora me ha salido. Y entonces lo que he hecho ha sido repasar todas las letras con el color blanco, ¿vale? Luego lo que he hecho ha sido con un color gris. He pensado que la sombra o la luz venía de aquí, entonces simplemente he ido aplicando las sombras donde correspondía encima del color blanco para que se quede todo más homogéneo y tenga un punto de luz y uno de sombra, ¿vale? De luz que viene por aquí y de sombra que va hacia allá. Le he puesto simplemente pegatinas, que son puffy stickers. Me encanta el nombre, no sé por qué. Son de estas blanditas que se espachurran. Lentejuelas y de fondo una oblea que me llegó de un intercambio, porque aquí obleas no hay. Entonces lo que he ido haciendo ha sido, he empezado de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Para saber cuánto espacio me faltaba. Entonces he ido colocando los mismos colores en blanco y en color negro y poniendo los nombres debajo, ¿vale? Entonces fijaros en algunos que cambia muchísimo la diferencia, ¿vale? Por ejemplo estos tres, el verde no resalta tanto, ¿vale? Si tenéis otros colores que usáis a menudo, bueno, lo primero hay que dejarlo secar. Y luego, eso sí, me ha pasado algo muy curioso, que es que me he equivocado al poner los colores. Aquí, fijaros. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Como son triángulos, he aprovechado y lo he puesto de otra manera. Me he equivocado y le he puesto el Nuvo Hybrid Laguna Bay aquí y aquí en vez de en el marrón, ¿vale? Bueno, cuando ya llevéis unos pocos, pues algunos fallillos o algunas cosas así pueden pasar, entonces simplemente he aprovechado y he puesto el sello del color que yo quería, que es este, aquí un poquito más en un lado, ¿vale? Luego sí que es verdad que con la decoración y como estaban las cuerdas y demás, pues no siempre se empapan bien todos los colores, pero no es porque el sello no vaya bien o porque la tinta no vaya bien. De hecho, he cogido el sello de GGMO de triángulos con rayas para ver los detalles de según qué tinta, si tenían exceso de tinta, ¿vale? Como es el caso, porque he puesto mucha tinta o porque hay mucha tinta en el sello, o si más bien están sequitos o justos de tinta y entonces pues la diferencia se ve entre uno y otro. Como veis es chiquitito, es versátil y he cogido las tintas en las que tengo poquitas, que son estas las que he puesto, tengo a lo mejor son 4 tintas, 3 tintas, de esta creo que había 10, 12 y de esta tengo 10, ¿vale? De colores distintos. Entonces son poquitas las que tengo de cada y he querido llevar un registro. Podéis hacerlo mucho más gordito, más flaquito, solo con blanco. Si en vez del color marrón o el color craft usáis un color, por ejemplo un amarillo suave o algo así, poner los colores que vosotros y vosotras tengáis. Coged los colores que uséis a menudo, ya bien sean los craft, el blanco, el negro o un beige. Deciros que sois unos campeones y unas campeonas, que se os quiere muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.